Campeones, les felicitamos. De eso se trata, ¿verdad? De ser siempre obedientes al llamado de Dios, a la convocatoria de Dios. Quiero decirle que todo esto le suma o nos suma, no para salvarnos, sino para ser mejores creyentes. Así que bienvenidos. No se sienta ahí como que está llenando un espacio, un requisito. No nos sintamos como que por obligación venimos, porque si esa es la idea, no estamos haciendo nada. Nosotros venimos a este culto, a esta noche, a este retiro, si usted le quiere llamar. Sería bueno que no le llamáramos ya vigilias. Son retiros preciosos, donde podemos, hermanos, estar a solas con el Señor. Ahorita las cantinas están llenas, los casinos están a rebotar. Pero Dios va a decir, sí, pero yo también tengo un remanente fiel que está en lo que debe de estar. Así que sintámonos bendecidos. Vamos a irnos a la palabra, vamos a irnos a la Biblia y vamos a hacerlo en el capítulo número 24 de San Mateo. Abra ahí su Biblia. Gloria a Cristo. Cuando sienta que se está durmiendo, sencillamente lo que tiene que hacer es, ¿verdad?, sobreponerse. No es que hay demonios de sueño, eso no es así. Uno es que se cansa y viene eso pues al cuerpo normal. Pero, ¿verdad?, tratemos la manera que, en primer lugar, el que va a predicar no nos duerma, porque a veces eso se da. Vamos a leer algunos versículos. Capítulo número 24, damos un fuerte amén. Enviamos un saludo a todos los que están todavía ahí a través de las redes. Vamos a leer el versículo número 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Versículo número 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hemos estado ahí orando. Gloria al Señor.
Las señales del regreso de Cristo. Vamos a hablar de eso. Las señales del reino de Cristo. Bien, Jesús en este momento donde relata la palabra, esto que hemos leído, a estas alturas el Señor estaba ya para finalizar su ministerio. Había llevado a cabo lo que su padre le había mandado. Y en este caso, pensamos que sería los últimos días o el último día que el Señor visita al templo. Acuérdense que siempre el Señor, como judío que eras, siempre los judíos, de acuerdo a como estaba escrito en la ley, ellos siempre acudían a sobre todo a las 3 fiestas principales de Jerusalén. De donde estuvieran siempre venían. Y en esta ocasión, sin duda, es como decíamos, la última visita que hace el Señor a Jerusalén y en particular al templo. En este caso, sale él del templo y lo vemos que los discípulos le dicen y le hablan de la grandeza de ese lugar. El Señor le dice: a la verdad no quedará piedra sobre piedra que no sea removida de este majestuoso lugar. Y luego de esto el Señor sube a lo que es el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos tiene un gran significado. De hecho, estaría cercano a lo que era la ciudad en aquel tiempo. Y tiene un gran significado porque es ahí en el Monte de los Olivos donde el Señor en su segunda venida va a poner sus pies en ese lugar y ese monte se va a partir. Eso es lo que dice Zacarías capítulo 14, verso 3, 4. Ahí es el lugar donde el Señor se va con sus discípulos. Y es acá donde los discípulos han quedado intrigados, han quedado como con una necesidad de una respuesta. Y es que es ahí donde ellos le preguntan qué es lo que nosotros leíamos. Dice: y estando el Señor en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿verdad? Le hacen prácticamente 3 preguntas. La primera pregunta es con respecto: ¿cuándo se llevaría a cabo la destrucción del templo? Eso, pues, para un judío, el que se dijera que ese templo iba a ser destruido, era algo que no lo podían concebir, por el hecho de que esa era la representatividad de Dios, por la razón que ese era el lugar santo donde se sacrificaba a Dios. Y los judíos, ellos tenían bien claro que probablemente este lugar sería inamovible, sería un lugar que duraría por todo el tiempo. Y escuchar de parte del Señor que este lugar iba a ser totalmente destruido, eso, pues, como decíamos, causa pues una tremenda inquietud y
necesita una respuesta de parte del Señor. Pero también viene la segunda pregunta, que es ¿cuándo sería el regreso de Él? ¿Verdad? Dinos cuándo serán estas cosas, es decir, cuándo es que se va a destruir el templo. Pero también cuándo será la señal de tu regreso. Y luego la tercera pregunta es, ¿y el fin del mundo o de este siglo? Estas tres preguntas, de hecho, son preguntas importantes, hermanos, para no tanto, bueno, tuvo su importancia para los discípulos que preguntaron, pero estas preguntas tienen gran importancia para todo lo que es la iglesia del Señor. Por el hecho de que la respuesta que da el Señor son respuestas muy reveladoras, son respuestas que trae un gran mensaje para nosotros hoy día. Y como por ejemplo dice el versículo número 4, el Señor responde, ¿verdad?, a estas inquietudes de los discípulos. En primer lugar, dice el Señor, dice en primer lugar del verso número, decíamos 4 al 5, dice Jesús: mirad que nadie os engañe. Dicho de otra manera, el Señor está alertando a sus discípulos. Y la pregunta sería, ¿por qué en lugar de inicialmente dar una respuesta a las tres preguntas es mirad que nadie os engañe? Y esto parecería que no tendría mayor relevancia a comparación de las otras respuestas que da el Señor, pero esta es una de las más importantes declaraciones que hace el Señor. ¿Por qué? Porque está el Señor alertando que habrán engañadores. Está expresando que sus discípulos y por supuesto su iglesia debe de saber que, como dice este versículo número 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Eso es realmente de mucho provecho para los discípulos y para la iglesia también de todos los tiempos. Pero luego el Señor sigue diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto, llámele usted, que son también señales importantes de la proliferación de lo que es el engaño, de los falsos. Pero también dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Está hablando el Señor palabras maravillosas, poderosas, declaraciones que traen y han traído gran beneficio para la iglesia del Señor. Porque dice en este caso, esto será, dice, principio de dolores. Luego dice, aparecerán muchos falsos en el verso 11. Y luego en el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. En términos así generales, hermanos, acá lo que podemos ver es que estas declaraciones
eran y siguen siendo, como he dicho, de gran provecho. ¿Por qué? Porque esto pues da el parámetro de el final de lo que es el plan de salvación de Dios. Esto sería lo que acontecería antes de su regreso. Y vamos viendo que, bueno, el Señor, luego de que Él resucita, lo que recomienda a sus discípulos, luego que se les aparece, es para encomendarles, hermanos, lo que era el que mientras Él no regresara, ellos debían de llevar adelante su obra. Y esto es precisamente lo que los discípulos en lo cual tenían que centrarse. Porque muchas veces, siempre esto es muy normal, que la iglesia o nosotros como individuos, personas que pertenecemos a la iglesia, por lo general siempre estaremos más interesados en los asuntos, diríamos, en esos asuntos futuros, en esos asuntos extraordinarios. Estaremos más interesados en las señales. Pero lo que luego de haberles expresado las señales que precederían su regreso, el Señor sobre todo dice o decía que les manda a que mientras Él no ha regresado, ellos sobre todo, antes de estar como gastando energía, como interesados en estar midiendo todos los asuntos de las señales, ellos debían de llevar a cabo lo que era la predicación de la palabra del evangelio. Eso es lo que leemos en los dos últimos evangelios, o en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Mateo, donde en el de Marcos le dice: id y predicad este evangelio a todas las naciones. Y ellos fueron personas, hermanos, y eso es lo lindo, pues el pueblo de Dios debe de ser receptivo a lo que Dios manda. Ellos fueron obedientes, ¿verdad? Llevaron a cabo lo que es este mandato, esta orden de parte del Señor, lo llevaron a cabo al pie de la letra, ¿verdad? Esto que el Señor les mandó, ninguno de nosotros desconoce, porque hemos leído el despegue de cada uno de los ahora apóstoles y de todos aquellos que al principio empezaron a ser parte de la iglesia. Cada uno de ellos, hermanos, tomó las responsabilidades de llevar a cabo esta orden de parte del Señor, porque parecería que lo que es el servicio, parecería que lo que es el llevar a cabo la predicación del evangelio, se podría tener la idea que debe ser opcional, pero esto no es un asunto opcional. Este es un asunto, hermanos, de una orden de Dios. Y los apóstoles entendieron bien esto y obedecieron al pie de la letra, como decía, y llevaron la obra de Dios en su tiempo a todos los lugares. Qué bueno, hermanos, qué importante esta acción de estos hombres de Dios. Yo me ponía a pensar que esto no es otra cosa sino un privilegio de parte del Señor, en el sentido de que
¿quién de nosotros no sabe que el Señor es el Todopoderoso? ¿Quién de nosotros desconoce que el Señor puede, hermanos, llevar a cabo su obra, el pregón de su evangelio, de diferentes maneras? Él puede llevar el mensaje a través de ángeles. Él puede llevar el mensaje a través de piedras, como en aquella ocasión el Señor dijo: si estos no hablan, hablarán las piedras. Sin embargo, nosotros vemos este enorme privilegio de que se les concede a los apóstoles, que se les concede a la iglesia, de ser ellos la sal de la tierra, de ser ellos la luz del mundo, para llevar estas buenas nuevas, hermanos, a los que estaban en tinieblas, para llevar estas buenas nuevas a los oprimidos por el diablo, aquellos que no tienen esperanza. Esto no es otra cosa sino un privilegio maravilloso, ¿verdad? Esto es algo que los apóstoles de hecho tenían que, hermanos, estar agradecidos con el Señor, porque es también claro de que el Señor no los manda con las manos vacías para llevar a cabo este cometido. El Señor les otorga los dones, el Señor les otorga poderes sobrenaturales, porque el Espíritu Santo va con ellos. El Espíritu Santo los acompaña. ¿Cuál serían? O pensemos todas estas maravillosas experiencias que estos hombres de Dios llevaron, vieron hacer cosas, prodigios al Señor por medio de ellos. ¿Cómo se sentiría un Pedro, hermanos, mencionando el nombre de Cristo, aquel cojo, diciéndole que se levantara, y verlo levantarse? ¿Cómo se sentiría cada uno de estos hombres viendo el poder de Dios, viendo que ellos eran instrumentos en las manos de Dios? De hecho, es un privilegio, es algo que no lo merecían. Pero lo importante es que, como mencionábamos, que ellos llevan, hermanos, esta obra aún en medio de las dificultades, aún en medio de pruebas, aún en medio, en muchas ocasiones, de entregar su propia vida. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque nadie puede entregar su propia vida si no está consciente de que esto es una realidad, que esto no es un asunto de hombres, es decir, los asuntos de Dios. Los asuntos de Dios no es, hermanos, una filosofía. Los asuntos de Dios no es un asunto humano, no es un asunto terrenal. Los asuntos de Dios son eternos. Los asuntos de Dios, hermanos, son de vida. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Los asuntos de Dios son asuntos de vida. Qué bueno ver todas estas cosas maravillosas, ¿verdad? Ahora, a estas alturas han pasado 2000 años, hermano. Y fíjese bien que los discípulos, cuando preguntan, el Señor da estas señales. Primero les dice, les exhorta a que no deben descuidarse en el engaño o por el engaño, pero luego les está dando los pormenores de las señales, primeramente de el regreso de Él. Por ejemplo, en estas señales, vamos a repetirla de nuevo, le dice el Señor, bueno, en primer lugar, le dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Esto es una de las señales, que es lo que nosotros estamos viendo.
Y luego dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Nosotros, luego de que han pasado 2000 años, somos el pueblo, hermanos, privilegiado, en el sentido que somos los que estamos viendo el cumplimiento de aquello que Cristo dijo hace todos estos siglos atrás. Nosotros somos los que estamos viendo, como dice acá, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis. Esto es importante porque, como hemos venido diciendo, siempre el mundo se ha caracterizado por vivir peleando, por vivir en guerras. Pero a estas alturas, cuando se está hablando de estas señales como las que indican el regreso de Cristo, estamos hablando de ya un asunto mundial. Estamos hablando de rumores de guerra. Estamos hablando de que se escuchan asuntos de guerra y rumores de guerra, ¿verdad? El Señor dice, no se turben cuando eso suceda. Ellos no tuvieron esta experiencia, es decir, de escuchar de la manera que nosotros estamos viendo el escenario mundial con respecto a lo que es guerra, a donde no se está, hermanos, levantando nación contra nación, rumores de guerra. Estaba viendo ahora de qué manera vamos a ver la India, que estaba un poco calmada, luego con un país vecino se han hecho un gran ataque, y son dos países atómicos, y están como a punto de que se genere un conflicto ya, diríamos, ya formal. Donde quiera, siempre los rumores de guerra y las guerras que se están dando, hermanos, usted y yo estamos contemplando, diríamos, el final de los tiempos. Ahora, aparte de eso, el Señor dice que es necesario que esto se dé. Es necesario, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y luego dice, habrán pestes. Cuando habla de pestes, nosotros no somos desconocedores de las dimensiones de pestes que se están dando en nuestros tiempos. Pestes que últimamente nosotros mismos ya las sufrimos en carne propia, y ha sido una peste global que ha, hermanos, afectado el mundo, de tal manera que luego de esta peste o pandemia que nosotros experimentamos hace unos años atrás, esto dejó un antes y un después. Pero ¿qué está diciendo eso? Lo que está diciendo es lo que el Señor dejó como señal. El Señor dejó como señal que esto indicaría que el fin de el tiempo estaría a punto de llevarse a cabo. Y entonces acá, aparte de eso, dice, habrán hambres. Es increíble que cuando ahora hay tanto adelanto tecnológico, cuando hay, hermanos, el hombre de alguna manera tiene el mundo en las manos, puede manejar las cosas, pero es este tiempo, el tiempo en cuanto más hambre ha habido en la faz de la tierra, ¿verdad? Y aparte del hambre, habrán terremotos, dice, en diferentes lugares. Nunca se han dado los terremotos que ya nosotros estamos experimentando, que nosotros ya estamos conocedores de ellos. Terremotos espantosos, terremotos que de alguna manera algunos de ellos han movido algunos grados el eje de la tierra.
a tal grado que nosotros podemos experimentar el cambio climático. Podemos experimentar que sentimos la sensación y científicamente ya casi que está comprobado que el día se ha cortado. Y los días se han acortado porque se ha afectado a raíz de los grandes terremotos, maremotos, tsunamis, como otros les llaman. Hermanos, han afectado el globo. ¿Y qué diríamos cuando el Señor también dice en el 14, versículo 14, y será predicado este evangelio en este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones? Y luego dice, y entonces vendrá el fin. Hermanos, yo no sé cómo la iglesia de este tiempo, no sé cómo en lo individual, como creyentes, estamos tomando estas cosas. Yo no sé cómo, si las estamos tomando en serio, si nosotros estamos creyéndole a esta palabra, porque se espera que cada uno de los que pertenecemos a la iglesia debemos de ser creyentes. De un amén los creyentes. Debemos de ser creyentes de la palabra. ¿Por qué? Porque esto es una gran aportación que el Señor dejó antes de partir, hermanos, de esta tierra. La gran aportación es que nos dejó este sinnúmero de señales. ¿Y qué diríamos? La señal que nosotros también vemos en este mismo capítulo de Mateo 24, cuando habla con respecto a la higuera en el verso 37. De la higuera dice, aprended. Porque ¿qué hay que aprender de la higuera? Que cuando sus ramas brotan y sus hojas aparecen, sabed que el verano está cerca, que estoy a las puertas, dice el Señor. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Estoy a las puertas, dice el Señor. ¿Quién no sabe? Es decir, nosotros necesitamos, hermanos, movernos en el sentido de sacudirnos. Nosotros necesitamos reaccionar a lo que Dios nos concede ver, a lo que Dios nos concede, esta información tan especial para nosotros. Esto debe de llevarnos a una reacción. Esto de llevarnos a un mover, en el sentido de no estar nosotros como reposados. No es el plan de Dios, y no debe de ser nuestra actitud esa, el acomodamiento. No debe de ser, hermanos, sino el accionar. ¿Por qué? Porque esto no se trata de ser emocionalista, como muchas veces algunos están hasta poniendo fechas del regreso de Cristo. No, la fecha, el Señor no dio fecha ahí, solo dio los parámetros de las señales. Esas señales ya, hermanos, se están dando en nuestro tiempo, de acuerdo a cómo nosotros podamos medir lo que ha sucedido en el pasado y lo comparamos con lo de hoy presente. Nosotros vamos a decir, a la verdad, estamos viviendo el final de los tiempos. Estamos en el periodo del regreso de Cristo. ¿Cuándo va a regresar Cristo? Bueno, cuando se vayan dando estas señales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos entonces en este caso que hacer? Así como los discípulos, luego apóstoles, ellos llevaron, hermanos, obedientemente adelante lo que se les había encomendado. Ellos lo hicieron. Ellos no lo estuvieron pensando.
Ellos, si podemos echarle una miradita ahí mentalmente al libro de los Hechos, nosotros podemos ver de qué manera estos tomaron las cosas tan en serio, porque las cosas de Dios siempre hay que tomarlas en serio. Las cosas de Dios deben de tomárselas, hermanos, de lo más serio que uno pueda imaginar. Y fue tanto la manera como ellos asumieron este compromiso que surcaron el mundo civilizado de su entonces. Ellos no los detuvieron las cárceles, ellos no los detuvieron las piras de fuego. Ellos, hermanos, cumplieron con la gran comisión. Ellos cumplieron con el cometido de Dios. Entonces, en ese caso, vamos a ver hoy, hermanos, con mayor razón, los creyentes que hemos sido alcanzados por los últimos tiempos, ¿verdad? Y que Dios nos ha equiparado con dones, como dice Pablo a los romanos en su capítulo número 12 y verso 6. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Debemos, oiga bien, debemos ser ahora nosotros los instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra. Este es un asunto muy personal. Este es un asunto de obediencia. Este es un asunto, este es un llamado de Dios que los hombres del ayer lo retomaron, lo llevaron, lo ejecutaron y terminaron sus vidas llevando a cabo el mensaje del evangelio a las naciones. Pero como esto es así porque somos seres mortales, aquellos ya entregaron su tiempo, aquellos entregaron su fuerza, entregaron su vida y luego dejaron de vivir en esta tierra. Pero eso es lo que se ha venido trasladando a todos aquellos otros que venimos perteneciendo a la iglesia. Y entonces ahora nosotros, con mayor razón, el creyente, hermanos, debe de llevar también adelante la obra de Dios. Nosotros estamos viendo que lamentablemente en los tiempos donde como iglesia deberíamos de estar, hermanos, con la llama encendida, en el tiempo cuando nosotros deberíamos de estar más apercibidos que en los tiempos pasados, nosotros que estamos viviendo lo que hace 2000 años el Señor expresó, nosotros estamos viendo muy poco de este compromiso. Nosotros estamos viendo una iglesia apocada. Nosotros estamos viendo una iglesia más enfocada a los asuntos temporales. Y eso no es el deseo de Dios. Y ese no es el plan de Dios. Nosotros estamos viendo, nosotros tendríamos la idea, y eso es lo que sucede, que pensamos que, y me refiero a la iglesia del Señor, en todo lo que es, diríamos, la faz de este planeta, estaríamos hablando de una iglesia que ya no quiere ir, una iglesia que ya no tiene el espacio para llevar adelante el mensaje de las buenas nuevas. Nosotros debemos de saber que, bueno, hay tantas, hermanos, universidades en este mundo, y hay universidades de categoría, de unas más que otras, pero las universidades o las religiones no pueden incidir, no pueden hacer nada
para los hombres que están en este mundo sin esperanza. No son las universidades, no es el Harvard, no son las universidades de prestigio que pueden cambiar el corazón de los hombres. El único que puede cambiar el corazón de los hombres es Jesucristo. Pero como dijo Pablo, ¿y cómo ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien les envíe? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces quiere decir que somos nosotros los privilegiados, la iglesia, para llevar a cabo los asuntos de Dios. No, como yo dije hace un momento, pudiese ser, y claro que Dios lo puede hacer, llevar a cabo esto sin nosotros, pero nos otorgó este privilegio. Y qué importante. Por ejemplo, dice la Biblia que en el primer viaje misionero Pablo llegó a Chipre y le llevó el mensaje a un gobernador, a un funcionario romano que se llamaba Sergio Pablo. Sergio Pablo lo tenía bien endemoniado un tal Elimas, el brujo. Pero qué lindo que cuando llegue el evangelio, ¿cuántos damos un gloria a Dios? Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Qué lindo que cuando llega el mensaje del evangelio, hermanos, a este funcionario, no me pregunte, la Biblia no dice cómo fue la predicación de Pablo a Sergio Pablo, no dice ahí, solo dice que Sergio se quedó impactado con el mensaje de Pablo, con el mensaje de un Cristo Salvador, de un Cristo que murió y que resucitó, de un Cristo que llamará a juicio a los pecadores. Sergio Pablo, hermanos, fue liberado de Elimas. ¿Cómo fue? Asumió la responsabilidad Pablo en este caso. Nosotros vemos de qué manera estos hombres llevaron tanta bendición a estos lugares. A tal grado, por ejemplo, si nosotros hablamos de algunas de las ciudades de Grecia, por ejemplo, cuando Pablo llega a estos lugares, las oposiciones, los religiosos decían, ahí andan unos hombres, decían, que alborotan las ciudades. ¿Y cómo las alborotaban? Porque el que escucha el mensaje de salvación, hermanos, deja la mentira, deja el pecado, deja los ídolos. Eso fue lo que deja la brujería. Eso fue lo que sucedió cuando Felipe llevó el mensaje a Samaria. Se convirtieron los samaritanos y hasta Simón, uno que era el mago que tenía engañado a todos los samaritanos, botó los libros y, hermanos, y supuestamente se convirtió a Cristo, porque el evangelio no son letanías. El evangelio, hermanos, no es filosofía. El evangelio, dijo Pablo, es poder y potencia de Dios para salvación. Eso es lo que genera el evangelio cuando se lleva, cuando se predica. Se generan cambios. En este caso, nosotros con mayor razón, yo se lo digo como hermano creyente suyo, se lo digo como, si usted lo quiere ver como pastor, se lo digo como compañero de milicia, se lo digo como hermanos en Cristo, que es el tiempo nuestro, que es el tiempo de que nos sacudamos la pereza espiritual. Es el tiempo de que nos levantemos, como dice Pablo, que levantemos las manos caídas
y las rodillas paralizadas. Es el tiempo, hermanos, de ser sal. La Biblia dice Mateo, cuando habla en esa parte, dice: vosotros sois la sal. Vosotros, la sal es un elemento que se usaba mucho más antes, con mayor utilidad, porque no había diríamos, electricidad. La sal le preservaba los alimentos. La sal hacía muchas funciones dentro de las sociedades. Y dice el Señor: vosotros sois la sal. La sal da sabor. La sal preserva, hermanos, que se arruine aquello, la sal. Entonces el Señor nos compara: vosotros sois la sal de la tierra. Pero luego dice: pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Dicho de otra manera, si el creyente solo es calientacillas, no sirve para nada. Debemos de ser sal para salar a este mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, es decir, si pierde el sabor la sal, no sirve para nada. Y luego dice el Señor: sino para echarla al muladar. ¿Qué significa eso? Como ya la sal ya se había vencido en las trojas o trojes, entonces lo que hacían los lugareños ahí era tapar los hoyos, así como que usted agarremos tierra o ripio, y esas carreteras que tienen unos grandes cráteres, ¿verdad? Que si alguien se va ahí con todo y camión, va a salir allá por Australia. Entonces viene la persona y tapa los hoyos con ese ripio y ayuda. Yo he pasado calles donde hay personas voluntarias que están pidiendo una colaboración y se la ganan porque están haciendo una labor de tapahoyos. Así que la sal, cuando perdía su sabor, solo servía para el muladar, solo para tapar hoyos. Nosotros somos la sal. Nosotros somos los que tenemos que salar esa colonia, tenemos que salar esa familia. Nosotros tenemos que salar este país. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, usted y yo. Pero ahí estamos, la iglesia reposada. ¿Por qué está reposada? Porque no hemos entendido la dimensión del regreso de Cristo. No hemos entendido. Sí, hermanos, si estuvieran los apóstoles y estuvieran viendo estas profecías ya en constante cumplimiento, ¿qué dirían los apóstoles? Si aquellos hombres en aquel tiempo no dejaban de correr, como decía Pablo: yo no corro a la aventura. Yo, dice, pongo mi cuerpo a la disposición de Dios. Yo no golpeo al aire, golpeo mi cuerpo. Eran hombres que estaban en acción, pensando que la venida de Cristo estaba a las puertas, pero les faltaba todavía 2000 años. Y somos nosotros los que estamos viendo, hermanos, el cumplimiento de su palabra. ¿Qué privilegio tenemos como iglesia? Ahora, si esto, yo digo, pues fíjese que este tema del regreso de Cristo, acuérdese que el enemigo trabaja, el diablo está desvirtuando el regreso de Cristo. Incluso hay iglesias que han tenido buena doctrina y han sido trastocadas para querer ya omitir el regreso de Cristo. Y no es otra cosa, es el enemigo que está tratando la manera de dar otros significados a la teología del regreso de Cristo. Entonces, nosotros debemos de ver en primer lugar, como decíamos, nosotros somos ahora
los instrumentos de Dios para llevar a cabo. O sea, ¿por qué debemos de hacerlo? Porque estamos a las puertas. Porque estamos en el final de los tiempos. Allá alguien dirá, mire, si hace años se están diciendo, allá el mismo Pedro se burlaron los burladores de Pedro y le decían, ¿dónde está Pedro eso de que Cristo viene? Y Pedro tuvo que decirle, bueno, no es que el Señor haya fallado a su promesa, no es que el Señor nos haya hecho lo que hacen los políticos, no. Pedro dice, Él retarda su venida, damos un gloria a Dios, porque Él no quiere la muerte del que muere, sino quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Todavía no ha venido, dijo Pedro, hace 2000 años, pero hoy está a tiempo de venir nuestro Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo no sé cuánto lo estamos esperando. ¿Y cómo lo vamos a esperar? Un hermano me dijo, yo les he dicho algunas veces, un hermano me dijo, fíjese que Cristo está a las puertas, hermano. Yo siento que ya viene el Señor. Me dijo, ahorita lo que voy a hacer, me dijo, él tenía una casita con un sótano hacia abajo. Ahorita me voy a meter en un ayuno de más de 40 días hasta que queden los huesitos para esperar al Señor. Es bien, es importante ayunar. Pero no se trata de que nos haya el Señor metidos en un sótano, en una cueva ayunando y las almas muriéndose. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No se trata. Hay que ayunar, pero hay que actuar. ¿Verdad? No, voy a estar orando. Sí, hay que orar. Pero yo le decía, hoy que fui al hospital, le decía a mi hermano, le digo, yo admiro a esta gente. Mira aquellas enfermeras, aquellos médicos. Yo admiro a esta gente, le digo, cómo viven salvando cuerpos. Y en el elevador me encontré con un médico, le digo, cansado, ¿verdad, doctor? Sí, me dijo, 4 horas haciendo una operación, 4 horas y le digo yo al hermano Elías, terrible, le digo, es para ver un ejemplo, le digo, cómo esta gente salva cuerpos. Y nosotros, que hay una función mayor que salvar un cuerpo, sino almas y también el cuerpo. No somos los que ni a las vigilias podemos venir, pues. Pregunte, vean los doctores, vaya a los hospitales, y eso es como que es el día. Aquellas mujeres atendiendo, cambiando, aquellas mujeres haciendo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es tremendo. Tremendo. Yo le digo, hermano, qué función tan especial de esta gente. Cómo se entregan por esos 4 pesos que le pagan. Tienen esa vocación, salvan. Y nosotros, se muere, ya el hermano se murió. Ay, le vamos a mandar un WhatsApp, dice. Y ya el que conteste el WhatsApp dice, no, si ya lo enterramos. Cuando esa persona hubiese, hermano, sido sanada, si un santo hubiera ido a orar por ellos. Pero no hemos tomado las cosas en serio, no hemos tomado la palabra de Dios en serio, no creemos a esta profecía. Pero esta noche es noche de levantarnos, esta noche es tiempo nuestro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es el tiempo para levantarnos. Ahora es el tiempo nuestro. Usted ve, yo le decía, el día que se accidentó Miguel, yo no sirvo para eso. O sea, yo no
me quedé sin acción. Pero 5 minutos, no más de 10 minutos, ya estaban los paramédicos ahí. Ya estaban recogiendo, vendándolo, rompiendo la ropa, metiéndolo a la camilla y ¡shah! Igual digo yo que los creyentes. O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo esta gente funciona? Usted ve cuántos se han accidentado en esas ambulancias. Si se matan, un montón de rescatistas de esos se matan para ir a levantar un herido. Y yo, ¿qué ejemplo? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros ahora? Nosotros somos los instrumentos de Dios. Quiero decirle que el tiempo, hermanos, es mientras el día dura, dijo el Señor. Le pidieron, los discípulos le dijeron al Señor: mire, Señor, y a ese que sanaste, fueron sus padres los que pecaron, o fue él, ese ciego. ¿Quién fue, Señor? Le dijo: es ninguno, sino que es para que se manifieste la obra de Dios. Y la obra de Dios la vamos a hacer mientras el día dura. Dice de otra manera, oiga esto, ¿está conmigo? De un amén los que están dormidos. Dele un aplauso a los que están despiertos. Aleluya. Dice el Señor, es necesario hacer la obra de Dios mientras el día dura. Es decir, mientras todavía tenemos vida, mientras todavía no ha sonado la trompeta, es el tiempo de incidir, es el tiempo de dar tarjetas, es el tiempo de invitar a las personas a Cristo. Es el tiempo. Es el tiempo. Entonces hay que llevar a cabo mientras estamos vivos. Qué triste será para aquellos. Mire, hermano, si uno, fíjese que hoy que estaba viendo allí otro hermano que está enfermo de sus vías urinarias, que no puede orinar. Yo digo, cuántas bendiciones estar orinando uno, sentir el chorro de orina, es una bendición, hermano. Pero cuando ya se tapa eso, ¡ay! ¿Ya? Es decir, estamos bendecidos. Tenemos, hermanos, la movilidad. Damos un amén. Tenemos la bendición de Dios. Nuevas son cada mañana. Pero cada mañana debemos de correr, debemos de llevar a cabo el mensaje del Señor. Deje de cuidar la niña, deje de cuidar la nuera, deje de cuidar la suegra, deje de cuidar al marido. Vayamos a la batalla, prediquemos el evangelio de Cristo. Que se oiga un poderoso amén. Ahí está la hermanita cuidando al viejo. Cuídelo, pero no dejemos en segunda mano la obra de Dios. Ahí estamos, cuidando la casa, cuidando el carro, cuidando el negocio. Yo conocí un hermano que me dijo, por último, era un hombre tan meloso, porque hay gente así, ¿va? Cristiana, hermano, que no sé qué, que no sé cuánto, y hasta lenguas hablaba. Y usted antes se congrega, hermano. Fíjese que yo soy cristiano, pero no me congrego en ninguna iglesia. ¿Y por qué? Pues fíjese que yo tengo un montón de deudas, y si yo cierro un domingo, yo pierdo de adquirir para cumplir mis deberes. Cristianazos eso, ¿verdad? Cristianazos esos que no pueden, no, o sea, ¿acaso es que no leen la Biblia? No os afanéis, ¿por qué habéis de comer o qué habéis de vestir? ¿Verdad? O sea, somos nosotros los que tenemos este privilegio y debemos de hacerlo mientras estamos vivos. Ya, yo decía los otros días, fíjese que el rico aquel que se murió quería evangelizar a sus hermanos ya en el infierno.
Vayan, díganle a mis hermanos, tengo 5 que les digan para que no vengan a este lugar tormentoso. Qué pena va a ser para muchos de nosotros que aún viviendo los tiempos finales no reaccionamos. Y cuando estemos al frente de Dios, qué pena va a ser para muchos. Amén. De hecho, hermanos, los que obedecen son los verdaderos creyentes. Estos siempre accionarán. Y yo no estoy diciendo que muchos de nosotros que estamos acomodados no lo seamos, pero la razón por la cual Dios nos alerta por la palabra es para que reaccionemos. Pregúntese usted, a estas fechas ya llevamos ¿cuánto? 4 meses de este año. Preguntémonos, sincerémonos, ¿a cuántos dentro de los seminarios que estamos dando? Una de las metas es una conversión y un reconcilio cada 3 meses, cada 90 días. Y aparece 0, 0, 0 en la gráfica. 0. Y los hermanos ya se acostumbraron a esos ceros. Pero yo me pregunto, ¿qué dirá Dios de esos ceros? Y no es que no tengamos cancha. Nuestros hogares de restauración son, hermanos, las canchas para incidir, para llevar el mensaje. Damos un amén. Es decir, no necesitamos un local de iglesia, no necesitamos sonido, no necesitamos, hermanos diáconos, necesitamos el ser obedientes y trabajar para la gloria de Dios. El servicio tendrá galardón. El servicio que hagamos para Dios, es decir, fíjense que Dios es tan maravilloso. ¿Estamos de acuerdo, hermano, que es maravilloso nuestro Dios? Imagínense que el servicio que hagamos nosotros para Dios, fíjese, vea que no solo nos salva el Señor, mire qué amor el del Señor. No solo nos salva, sino que dice el libro de Apocalipsis en su capítulo número 12, mire lo que dice: pongan atención, yo vengo pronto. Imagínense, hermano, cómo Dios exhorta. Mire lo que dice: pongan atención, yo vengo pronto. ¿Y qué más dice? Y traigo mi galardón, que le daré a cada persona de acuerdo a lo que haya hecho. No es colectivo, es a cada uno. A cada uno. Es decir, no solo nos salva el Señor, sino que para estimular a su iglesia que se levante, que brille, que sea sal. Le dice el Señor: yo vengo pronto. Yo vengo pronto, dice este versículo. Dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Hermano, oiga, hermanito, oiga, no se enoje conmigo. De gracias a Dios que está oyendo esto, aunque sea medio dormido, por el Espíritu le va a llegar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por el Espíritu le va a llegar, ¿verdad? Porque siempre los hermanos, los que no quieren hacer nada, los que están ahí como el buey echado. ¿Qué significa eso, el buey echado? Ahí uno amarra los bueyes y hay un buey que no quiere alar la carreta y se echa. Eso lo sabe bien mi hermano Conrado. ¿Dónde está el hermano Conrado? ¿Vino a vigilia? No, se quedó dormido. Ah, aquí está el hermano. No, el día que falta el hermano es que ya hubo el rapto, ¿verdad? Pero el hermano, vea que eso es así, hermano. El buey echado no se levanta. Y
¿Y qué es lo que hace el boyero, el bueyero? Lo que hace es, anda un cubo y lo puya y lo puya y solo se retuerce. Entonces, así nos pasa mucho de nosotros, hermanos. Nos tenemos la filosofía del buey echado. Levantémonos, nosotros levantémonos. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Es tiempo de brillar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dice la Biblia: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No solo nos salva, sino que nos va a bendecir. Yo no me diga, hermanos, no me pregunte cuáles son los galardones, pero eso no tenemos idea, porque el Señor nos habla en nuestro idioma. Vea, nos habla de coronas, pero eso es para que entendamos, porque para nosotros una corona, ¿verdad? Dado que las celebridades se ponen esas cosas, hermanos, para nosotros Él nos habla a nuestro entender, pero lo que nos espera, no, yo no tengo idea, porque nuestro Dios es grande. Amén. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es grande. Y oiga, hermanos, la recompensa a cada uno. Aquí no se trata de que en la casa hay 5 familias y los 5 son cristianos, y que el trabajo del uno le va a servir a los 4. Hay que sacarte de la cabeza eso. Aquí habla, trae la recompensa a cada uno. La mujer es la que trabaja y el hombre cree que con la mujer. Usted no ha oído ese dicho: el día que venga Cristo yo me agarro del pantalón del creyente o del pastor y me voy con Cristo. No, agárrese de Cristo ahorita que todavía puja, ahorita que todavía resuella. Amén. Agarrémonos de Él, sirvámosle a Él, porque es individual. Allá no vale lo que la esposa hizo o lo que el esposo hizo. Lo que vale es lo que hizo cada uno. Ahora, váyase a Mateo, donde el mismo capítulo 24, ¿qué es lo que nos dice el verso 45? Mire la bendición que es servir al Señor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Quiere decir, ¿quién es el obediente que hace lo que yo le mando? Se lo parafraseo. El cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. Es decir, ese siervo que está cumpliendo su rol, cumpliendo su trabajo. Luego dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle ¿qué? Haciendo así. Dichoso. ¿Qué será? ¿Qué cara pondrán aquellos hermanitos que se gastaron la vida solo en sus trabajos, en sus cosas? ¿Qué cara le pondrán al Señor? Porque, hermanos, dice, bienaventurado, dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo? Haciendo lo que le ha puesto a hacer. Luego dice, de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondré. O sea, bendiciones. Tremendo. ¿Qué es lo que dice 2 de Corintios 5:10? Dice que seremos evaluados de acuerdo a lo que hicimos y no hicimos. Este es el momento y este es el tiempo nuestro, hermano. Le voy a hacer una pregunta a los que por lo menos me la contestan, los que están despiertos. ¿Cuántos creen que un día nos vamos a morir? Levante la mano. Wow. ¿De veras está consciente de eso?
Entonces, como dijo el Señor en el capítulo 9 de Juan, ¿verdad? Dijo, mientras el día dura, me es necesario hacer la obra de Dios. O sea, mientras yo tenga vida, esto es, hermanos, pasajero. La vida es tan pasajera. Y cuando uno no se centraliza, mire, hermanito, yo lo he dicho muchas veces, está bien que sirvamos en las diferentes áreas de acá de la iglesia. Está bien, eso suma. Pero el servicio más valioso que va a recibir el Señor es ese tratado que le vamos a dar, esa tarjeta que le vamos a dar a esa persona, esa invitación que le vamos a dar a esa persona y le vamos a decir, vamos a la iglesia. El solo abrir la boca, ya eso es ganancia. El solo que esa persona escuche esa invitación, ya nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Ya nosotros estamos cumpliendo la gran comisión. Pero qué triste será para aquellos hermanitos que nos diga el Señor, imagine que lo diga el Señor, fíjate, mira, tú tuviste el privilegio de que delante de tus ojos se estaba cumpliendo lo que yo dije 2000 años atrás. Y así no reaccionaste. Y así te quedaste inactivo. Y así lo tomaste a poco. Por eso es que dice el versículo número 18 del mismo Mateo, ¿verdad? 24, 18. Dice, tremendo, ¿verdad? Lo que sucede en este caso. ¿Verdad? Dice aquel que pasa por alto la exhortación de Dios, las señales de Dios, pero el siervo malo y negligente va a tener sus consecuencias. De hecho es siervo, porque está hablando de siervo. ¿Verdad? Va a tener su consecuencia. ¿En qué sentido, hermanos? Acuérdense que siempre Dios, como lo vemos allá, con lo cual finalizo, como lo vemos allá en este mismo evangelio de Mateo, cuando habla de los talentos, le dice, pero siervo malo, le dice, sabiendo tú que tu Señor sembraba y recogía donde no había sembrado o había esparcido, ¿por qué no agarraste mi talento y lo pusiste en un banco para que yo recibiera mis intereses? O sea que el Señor invierte para ganar. Ha invertido la vida de su hijo para que nosotros produzcamos. ¿Y qué es lo que dice ahí? Agarren a este siervo inútil, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas. De alguna manera esto es muy personal, yo estoy pensando que ahí se refiere a que esos siervos que aún viendo las cosas que se están dando, no reaccionaron, van a tener que pasar a la parte de lo más amargo, que sería en este caso el periodo de la gran tribulación, ¿verdad? Y no vale la pena, teniendo tanta información, por eso les digo, hermanos anfitriones, hermanos obreros, hermanos siervos de Dios que llevan el mensaje, reaccionemos. Bienaventurado el siervo al cual le haya haciendo Dios su voluntad. Usted no le sirve a ninguna organización, a ningún hombre, usted no le sirve sino a Dios. Es un privilegio.
corramos, que nos halle el Señor corriendo, que nos halle el Señor, como dijo Pablo, peleando la buena batalla, que nos halle ocupados. Como dijo el Señor, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Póngase de pie, hermano. El tiempo del fin, las señales del fin, las estamos experimentando. Las estamos viendo entre nuestros ojos. Ahí hay que entrar en razón. Corramos, redimamos el tiempo. Pablo estaba tan consciente de esto que le dijo a Timoteo: corre, Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios nos ayude, hermanos, a aprovechar hoy que todavía estamos en pie. Mañana será otro día, si el Señor lo permite. Hoy es el tiempo donde nosotros tenemos que brillar, nosotros tenemos que ser los rescatistas, nosotros tenemos que ser los guardavidas. Yo le pregunté a un guardavidas, porque no son salvavidas sino guardavidas. Yo le pregunté a un guardavidas: y a usted le dice cuántos se le han ahogado. Me quedó viendo. A mí nunca se me ha ahogado nadie. O sea, qué bueno, dije. Pues sí, porque hay gente tan imprudente que se mete al mar y luego se ahoga. Pero en mis turnos nunca se me ha ahogado nadie, porque el que se ha casi ahogado no lo he dejado ahogar. Qué bueno. Aprendamos, hermano, de estas gentes que se entregan, que se dan. Aprendamos. Nosotros somos la única estirpe de humanos que tiene la medicina para este mundo. Hoy tenemos la oportunidad en este evento. Vaya, aproveche, usted toque, usted crea, usted vaya con fe, usted proyéctese en grande. Que cada persona que usted logre, con la ayuda del Señor, motivar, eso suma, eso tiene ganancia, eso le agrada a Dios. Nunca estemos esperando que va a ser fácil, porque nosotros decimos nadie quiere. Así éramos nosotros, nadie de nosotros quería. A mí el Señor me persiguió no menos de 2 años y siempre le daba vuelta, huía y así andaba. Pero ahí andaba la gente. Siempre Dios ponía a alguien que me hablara, y así me alcanzó el Señor, usando a muchas personas